No, gracias a ustedes, como todas las semanas, tener el placer de saludarnos por esta vía, por lo menos. Estamos extrañando ya el contacto, pero ha sido no por COVID, sino por un problema de tipo personal. Es un placer estar aquí todos los días lunes, la verdad. Cada semana, lamentablemente, informándole al pueblo de Guatemala lo mal que vamos. Tratamos de encontrar en algunos temas en los que pudiéramos ir bien, cuesta para levantar el ánimo. Pues feliz día del trabajo. El día sábado se estuvo celebrando el día del trabajo. Estamos celebrando lo que en Guatemala conocemos como el Día de la Cruz, el Día de los Albañiles, y por supuesto en el mes de la madre, en donde se trata de celebrar, de agradecer de muchas maneras. Ya se anunció y se agradeció toda la colaboración que se está teniendo de este bello y hermoso concurso y todo lo que se puede hacer para agradecer siempre a nuestras madres por habernos traído al mundo, y sobre todo ese gran sacrificio de las madres responsables, que cada día es peor, ¿verdad? Cada día es peor, lamentablemente, en este país. Cada día más madres solteras, cada día más madres divorciadas, cada día más padres irresponsables y cada día más violencia contra la mujer, que a pesar de que ahora ya es más libertad, ya las cosas han cambiado para denunciarlo, sigue siendo uno de nuestros mayores problemas, y somos uno de los países con más violencia hacia la niñez y en especial hacia la mujer en general. Lamentablemente, quisiéramos, como mencioné antes, empezar la semana con algunas noticias positivas, pero como empezamos siempre desde lo político, económico y social, pues en la parte político hay un tema principal que no podemos dejar de mencionarlo, porque va a traer consecuencias graves en lo económico y en lo social, y es este tema de la vacuna. Realmente de muchas maneras se ha apoyado al gobierno. El Congreso de la República no ha presentado ningún tipo de oposición cuando el gobierno pidió que se le arreglara el presupuesto, cuando el gobierno pidió que se le aumentara enormemente el presupuesto, cuando el gobierno pidió que se le aprobaran esos programas sociales que fueron un fracaso total, cuando el gobierno ha pedido estados de calamidad, estados de sitio, estados de prevención, y ha obtenido de parte del Congreso de la República el apoyo total, sin importar si pertenecen o no al equipo que lo está apoyando o a la oposición, que en este caso no ha dado ningún tipo de oposición. Vemos cómo no se han rendido cuentas del dinero y cómo el gobierno ha estado tomando medidas durante toda esta época totalmente inconstantes, es la palabra correcta, incongruentes con la realidad nacional, y que de una u otra manera, no es que queramos ser siempre, sonar siempre a muy cristianos, que sí lo somos, pero si no fuera por Dios Padre, que nos cuida tanto, no sé en qué condiciones estuviera este país con las medidas que ha tomado el gobierno. Un día nos encierra, el otro día nos deja libre, un día pone ley seca, el otro día todo el mundo a abrazarse, se burla del tema, un día cierra mercados pero no cierra supermercados, prohíbe el transporte de frutas, verduras, toda la parte de los campesinos, pero no de aguas gaseosas y de bebidas alcohólicas. ¿Para qué vamos a seguir dando ejemplos de todo lo incongruente, irregular y poco profesional con lo que se ha tomado el tema de la pandemia y el tema del COVID? Pero hoy es indispensable que prendamos la luz roja. Es motivo de alarma descubrir que el gobierno de Guatemala no logró conseguir las primeras vacunas para las que se les dio el dinero. Después ha tenido una serie de errores en ese tema. La vacuna que ha venido al país es la vacuna que nos han donado, empezando por la vacuna que donó Israel, y esto realmente preocupa. Pero preocupa más enterarnos que el gobierno no hizo ningún contrato directo con la empresa que produce las vacunas, que tiene que distribuirla en el mundo entero, sino que usó un broker
lo que se conoce como un intermediario en Buen Chapín para poder llegar a las vacunas. Y ahora no se aclara de parte del gobierno si es verdad o no de que el broker ni siquiera existe. No digamos de que el broker no está cumpliendo, que el broker no nos va a cumplir con el dinero que se le dio adelantado, que no va a cumplir con traer las medicinas a tiempo. No, el broker, el intermediario, ni siquiera existe. La casa que produce las medicinas está haciendo oficial que no conoce a este broker, a este intermediario. Por lo tanto, Guatemala estaría corriendo el peligro de perder muchísimos millones producto de una mala, pésima, grave administración de parte del Estado. ¿Por qué usó un broker? ¿Por qué usó un intermediario? Por la misma razón de que usamos intermediarios en otros productos, ¿verdad? Cuando una empresa aquí, en vez de irle a comprar directamente al campesino su café, ¿por qué lo hace? Porque el broker se encarga de hacer el trabajo de ir a recolectar el café, ¿verdad? De pagarle a esas personas, después de subirle el precio y ya entregárselo a la casa principal a un precio mucho más alto. ¿A qué se debe eso? A que la casa principal no tiene la capacidad o no quiere gastar en ir a recolectar el café y entonces paga más caro para que alguien le haga ese trabajo. De tal manera que cuando el gobierno acepta hacerlo por medio de un intermediario es porque el gobierno no tiene la capacidad, y es lo primero que tiene que hacer, de ir y negociar. Probablemente no tiene la capacidad, no tiene la credibilidad, no tiene el crédito, no tiene el respeto de la casa que produce este medicamento. No es primera vez, estamos hablando de que ya es tercer intento de este gobierno de querer adquirir la medicina y nos hemos tenido que declarar incapaces de poder hacer esa compra. El otro tema es que uno usa un intermediario porque el intermediario pues es quien puede poner un precio antojadizo ganándose una comisión que puede compartir. Y conociendo cómo ha actuado ese gobierno, no descartamos la posibilidad de que hayan tratado de usar un intermediario para poder obtener una comisión, como suele suceder con este estilo de compra a través de los brokers. Pues no solo estamos demostrando y ratificando que tenemos un gobierno incapaz, que no tiene la metodología, el equipo, el conocimiento para poder hacer las cosas, sino que estamos reconociendo que se tuvo que hacer a través de un intermediario, ya sea para subirle el precio, para ganar una comisión, pero además un intermediario que no existe y que de alguna manera estamos corriendo un enorme peligro de que este dinero desaparezca de las arcas de este país. Y peor aún, no solo va a desaparecer, sino la vacuna tardará otra vez en aparecer. Hemos visto cómo el gobierno se gasta tiempo y recursos de la población en hacer simulacros de vacunación. No entiendo cuál es la idea de hacer simulacros de vacunación, cuál es la intención, o sea, que las enfermeras practiquen cómo se pone una inyección, que la gente aprenda a hacer una cola, tomar el tiempo, cuánto nos vamos a tardar. Es totalmente absurdo hacer un simulacro de vacunación, simplemente es para entretenernos porque no existe la vacuna. De esa manera, yo lamento, yo sigo defendiendo a algunos miembros de este gabinete que conozco, no entiendo su actitud de seguir formando parte de este equipo. Hay ministros que personalmente conozco y que sé que son muy capaces y que realmente no pasa por mi cabeza por qué siguen formando parte de un gabinete, de un gobierno que se sabe que es incapaz, que se sabe que no ha podido realizar las cosas, que se sabe que está actuando con la mayor corrupción, que está buscando la impunidad para evitar que todo lo que está haciendo se lo cobre después la justicia y el país, pero de una u otra manera tendrán que ir abandonando el equipo, esas personas decentes que antes de entrar al gobierno hacían un buen trabajo, porque aquí se están desapareciendo, se están diluyendo, pero además se están convirtiendo en cómplices de un gobierno que está actuando con incapacidad, con irresponsabilidad y con ilegalidad en muchísimos temas.
Estos son tres temas importantísimos porque esto nos recuerda otro problema que está sucediendo a nivel internacional, pero que en Guatemala también está sucediendo, pero como somos ineficientes no lo hemos podido hacer. Y es el caso de El Salvador, donde el presidente de la República quiere tener el control de los tres organismos del Estado y del tribunal, lo que en Guatemala sería el Tribunal Supremo Electoral. Guatemala no es la excepción. El presidente de la República ya tiene el control del Congreso de la República. Tenemos ya, vamos a llegar a 2 años de no elegir cortes por querer tener el control de las cortes, de manera de que el presidente está buscando cómo tiene el control de los tres organismos del Estado. Lamentablemente el Tribunal Supremo Electoral es electo por el Congreso y vimos también cómo se llevó a cabo la elección de la Corte de Constitucionalidad. De manera que vamos por el mismo camino, pero con una diferencia. El presidente Bukele, quien ha dado muestras de ser muy eficiente en lo que hace, se está convirtiendo en El Salvador en un pequeño dictador, en donde va a tener el poder de los tres organismos del Estado y los órganos de control, pero con una eficiencia, una eficacia y una rapidez que en Guatemala ni para eso podemos hacerlo bien. Ni para tener control del Congreso lo sabe hacer bien el presidente, tiene que comprarlo, tiene que hacerlo con descaro. Para poder tener el control de las Cortes tiene año y medio o más de estar tratando de hacerlo. Y en el Tribunal Supremo Electoral, pues vemos que un día el tribunal dice una cosa, otro día dice otra. Ahora nos está en un tema que va a haber que platicarlo a profundidad, escondiendo datos, parando la cancelación de los partidos políticos y sobre todo las medidas que tomó el presidente hizo que el tribunal cancelara asambleas municipales, departamentales y nacionales de los partidos políticos. Ahora no sabemos ni en qué estamos porque el presidente no emitió un acuerdo ministerial, no presentó un decreto, nada, y pareciera que estamos a la libre otra vez y la gente tendrá que recordar que hay una ley seca a la 1 de la mañana que ya existía. El presidente esa ley seca no la ratificó. ¿Cuáles son las medidas en relación a reuniones a puertas cerradas, reuniones a puertas abiertas, número de personas, hay límite, no hay límite? Es decir, el gobierno esta semana nos dejó realmente a la libre, pero ustedes saben que es un gobierno que lo deja a la libre, pero con puestos de registro por todas partes para encontrarle el defecto, porque hemos regresado a una Policía Nacional corrupta, una Policía Nacional que chantajea a diario a la ciudadanía que circula de la vía normal y que los están deteniendo para encontrarle cualquier defecto en su vehículo, cualquier defecto en su documentación, para poder obtener algunos recursos para suplir ese salario que el Estado no le sabe dar a la Policía Nacional Civil y no la sabe profesionalizar, les ha quitado el apoyo y ha habido una guerra ahí, una lucha de poderes entre el ejército y la policía, no una concentración, con medidas sumamente, repito, no claras, porque no están nada claras, la gente ya no sabe qué hacer, simplemente nos estamos aprovechando como país de que somos uno de los países más pobres del mundo, lo tenemos que aceptar, somos número 1 en el continente americano en un montón de temas tristes y eso es lo que las personas tienen que estar día a día solucionando, llevar el sagrado alimento a sus casas, mantener a su gente sana, y se han despreocupado hasta el tema de la educación, porque ahora nos hemos convertido en un país que no se educa. Vimos cómo se prestó el juego a los colegios privados de abrir unos días para obtener dinero para los uniformes, para poder sacarle dinero a los padres de familia, y luego se volvió a cerrar. No sabemos qué va a pasar con el tema de las universidades, sobre todo cuando hemos caído en una grave situación con la única universidad estatal, la Universidad de San Carlos, donde el ex rector y el rector actual están guardando prisión preventiva sin que se les haya fijado realmente fecha todavía para ser juzgados en esta primera instancia. Sabemos que lo que hay es que quedaron ligados a proceso
Pero eso nos trae a una crisis grave. ¿Sabían ustedes que en la Universidad de San Carlos la ley dice que el decano más antiguo es quien asume? Pues empezamos con el decano de veterinaria, pero a los 2 meses se le terminó el periodo al decano de veterinaria, entonces hubo que tomar posesión otro decano que también 2 meses después terminó su periodo y entonces ya tomó posesión otro decano. Y aquí no hay manera de que la universidad vaya a tener, la universidad rectora de la educación superior no tiene cabeza en estos momentos y no se está haciendo nada al respecto, y vamos a poder ir adelantando que por lo menos en el caso de escuelas públicas, algunos o la mayoría de los colegios privados y la educación superior, podríamos ir pensando que no va a ser hasta el año 2022, en el 2022 es que a lo mejor nos regresan. En el mundo hemos podido ver que la confrontación ideológica no es solo en Guatemala, es un tema que pareciera planeado a nivel mundial. Vemos cómo la gente que habla de que se va a acabar la moneda y nos va a controlar a través de la moneda, pues ya se habla de una realidad de hacer pagos a través de monedas virtuales, etcétera, etcétera. Y lo que tenemos es una anarquía y un desorden en el tema político, pero sobre todo, repito, tenemos un presidente de la República que es uno de los 2 presidentes que asistió presencialmente a la reunión iberoamericana, a la cumbre iberoamericana de presidentes, dando muestras de gran irresponsabilidad. El presidente tiene que estar aquí en su país, que está en crisis económica, política y social, y no siendo uno de los que viaje a contagiarse a Europa o simplemente dar muestras de que no le importa el país. Pero ahora también se va a México sin necesidad. Ustedes vieron cómo la vicepresidenta de los Estados Unidos hizo su reunión vía Zoom para no tener que viajar, no tener que usar recursos del Estado, pero sobre todo para poder estar ahí en su país donde la gente necesita ver a su líder, a su lideresa, pero el presidente pareciera que ya no es en ningún momento la sombra de lo que creímos que iba a ser. Aún los que no lo apoyamos en la campaña, los que no lo apoyamos votando con él, esperábamos algo mucho mejor de lo que está sucediendo. Pareciera que el presidente tomó el control, pero que no se sabe, perdió el control, perdón, pero que no se sabe quién lo tomó, porque está peleando con su partido político, pelea constantemente con el sector privado y después regresa a lo que el sector privado le pide, está pues de contubernio con la clase política, pero de gran pleito con la verdadera clase política. Para él hay que cerrar las puertas a la oposición, hay que cerrar las puertas a cualquiera que le lleve la contraria. Se ha convertido en un gobierno de venganzas, de inspeccionarnos, seguirnos, investigarnos a todos, para que cualquiera que hable mal de él, pues sea perseguido de cualquier manera, de cualquier tipo. Todas esas decisiones políticas erróneas, equivocadas, totalmente ineficientes y dando una muestra de algo que ya no es sostenible, no hay manera de explicar realmente qué hace el presidente, y cuando él sale en televisión lo demuestra con su cara, con su forma de actuar, lo demuestra quedándose dormido en reuniones internacionales, y aquí nadie dice nada, porque la parte económica sigue siendo una crisis sumamente grave. Seguimos aumentando la tasa de desempleo, seguimos cerrando comercios, seguimos en contra de la economía informal, seguimos sin promover la pequeña y mediana empresa, seguimos sin una reactivación económica, seguimos viviendo de los migrantes, seguimos viviendo de esas remesas familiares, seguimos viviendo de los impuestos tradicionales que cada día bajan, pero sin embargo el ministro de Finanzas anuncia que estamos alcanzando la recaudación tributaria. Entonces pareciera que todo está bien, pero la recaudación tributaria no nos sirve de nada, porque aunque sea verdad que la estamos alcanzando y aunque sea verdad que está entrando al gobierno, lo que sí es mentira es que esté llegando a la población. No le llega a la población un solo centavo, y repito, la gente está sin empleo, sin trabajo, sin poder promocionar algún tipo de negocio, algún tipo de emprendimiento. La gente está literalmente muriéndose de hambre, y eso ha provocado que no solo en Guatemala, sino lo que llamamos el Triángulo Norte, el gobierno de los Estados Unidos tenga que venir
a meter las manos porque se ve directamente afectado. El tema de la injerencia en los Estados Unidos, yo digo, sí hay injerencia, una injerencia provocada por nosotros y por nosotras, a raíz de que seguimos siendo un país corrupto. Somos un país gobernado por los grupos oscuros que financian las campañas, los grupos que dominan el país, y de esta manera seguimos provocando hambre, miseria, desolación, ignorancia, problemas de salud, y las personas ponen en riesgo su vida, la de sus familias, las de sus hijos menores de edad, porque prefieren arriesgar su vida, prefieren dejarlo todo, hipotecar todo aquí y dejar a sus parientes, pero con la convicción de que aquí no van a encontrar nada. Faltan todavía 3 años y medio para cambiar al presidente y la población no está dispuesta a morirse de hambre durante estos 3 años porque no se ve nada claro. Entonces lo social está de esa manera, muy descontento, con mucha pobreza, con muchas dificultades, y nos mantienen asustados y no nos logran aglutinar. No existe un liderazgo que logre saltarse todas esas prohibiciones que hace el presidente. Estamos perdiendo líderes y eso es una estrategia que les ha dado resultado, porque se han dedicado a desprestigiar a la clase política, se han dedicado a desprestigiar a los medios de comunicación decentes, y mientras no haya clase política, mientras no haya medios de comunicación que no estén vendidos al Estado, ellos van a seguir teniendo el control de todo el país, vamos a seguir teniendo estos problemas de hambre y el gobierno va a seguir actuando como se le da la gana, va a seguir robando, va a seguir de alguna manera sustrayendo los bienes del Estado, va antojadizamente haciéndose millonarios cada uno de los funcionarios, y con el trauma de la población que después de la plaza del 2015 siente que no logró nada, siente que las cosas han empeorado y que no vale la pena hacer política, no vale la pena salir a protestar. Y esto nos pone en un grave problema porque no tenemos una población que salga a las calles sin importar su ideología a decir esto no me gusta, esto me afecta, que el presidente renuncie, que tal funcionario renuncie. Y sabemos que en todos los ministerios hay problemas y que el presidente ofreció que iba a quitar a algunos ministros que no quitó. Hay ministros que vienen ofreciendo que se van a retirar de este gobierno y nunca se van, y realmente no tenemos un plan de gobierno, no existe un plan de gobierno, no existe una estrategia, no hemos podido ni siquiera ponerle a ese gobierno un apodo, como se dice. Cuando hablábamos de Sandra Torres se hablaba de los temas sociales, cuando hablábamos de IMI su tema era anti-CICIG, cuando se habló de Otto Pérez, los temas eran seguridad y empleo, el militarismo del país, después fue el tema de la corrupción. Antes, en fin, cada gobierno ha tenido algo que es parte de su plan de gobierno que lo ha sobresalido. Pareciera que el plan de gobierno de ese presidente se fue cuando se deshizo la oficina de don Miguelito, de don Miguel, a quien no tengo el gusto de conocer, y que ahí pues se destruyó todo lo que había como plan de gobierno, que sabemos que era cooptar todas las instituciones del Estado. Se ha parado la reforma del Estado, que de una u otra forma desde la Secretaría General venían haciéndose cambios en los que no estábamos de acuerdo, pero parecía que había un plan, que era eliminar todo lo que estaba en los acuerdos de paz para regresar a otra época donde quienes entraron al país producto de los acuerdos de paz ya no tuvieran ninguna opinión. Había un veto a cualquiera que haya apoyado la CICIG, cualquiera que suene a izquierda o cualquiera que se atreva a decir algo malo del presidente Yamatei, están vetados de tener, aunque sea una conversación con uno, mucho menos dar la oportunidad de que uno pueda asesorar o mencionar o decir algo, porque todos saben que no estamos pidiendo plaza ni empleo ni pretendemos eso, pero el ignorarlos y vetarnos hace que ese gobierno no tenga ni una crítica constructiva, ni tenga una oposición en la política, ni tenga consejeros decentes que no sean los que siempre van a decir, porque siempre existen. Todo está bien, presidente, sus enemigos lo quieren hacerlo ver mal, pero tenemos una economía estable, estamos alcanzando la meta fiscal, somos uno de los países menos afectados por la pandemia, y lo del desempleo es mentira, en el campo sigue habiendo empleo, y la clase que domina
los 5 principales negocios de este país, entiéndase la parte industrial, la parte de la palma africana, la parte del azúcar, la parte del café, toda esta parte, y de los productos protegidos por los aranceles, protegidos por los beneficios fiscales. Pareciera que estos 5 son los que quieren tener el control y ser ellos quienes generen salarios realmente tristes. Este año no hubo ni siquiera discusión sobre el tema del salario mínimo. No estamos ni cerca de tener un salario que tenga que ver con la canasta básica, una canasta básica que cada vez es más pequeña porque hemos ido sacando de la canasta una serie de productos para tener el mínimo necesario y lo mínimo en ese tema. De manera que lo económico sigue siendo grave. Ya no fue un intento ni 2, son 3 intentos de engañarnos diciendo ya viene la medicina, ya viene la vacuna, cuando en realidad nunca la compraron. Y ahora estamos viendo que esta última compra fue a través de un intermediario que ahora está desaparecido. Esto sí es un delito grave, aparte de una falta a la ética y a la moral, es una falta a cualquier ley de ese país. Se pasa llevando muchísimas leyes, incluyendo las que ellos mismos habían impuesto de cómo iban a comprar la vacuna. Ya hablamos muchas veces con anterioridad la cantidad de dinero que se dio para los programas sociales que iban a paliar la crisis, y sin embargo los programas fueron un fracaso total, y de una u otra manera la sociedad ha aprendido a ver esto como lo más normal del mundo. Es normal que como estemos votando en contra de la señora que no queremos que llegue, o porque están votando en contra de la clase política, entonces escojamos un presidente que no sepa hacer nada y la gente ya sabe que no va a hacer nada, y entonces no espera nada de este gobierno, y la situación económica la tratan de arreglar de otra forma, como es el aumento en la violencia, aunque digan que no, el aumento en los asaltos, en los robos. Pero hay un tema importantísimo, el aumento en las extorsiones, en las estafas, las empresas que no pueden pagar sus préstamos, que despiden, que no pueden pagar salarios. Es una crisis económica terrible, pero siendo de esta crisis económica la más grave la migración hacia los Estados Unidos, poniendo en riesgo la vida de todos sus parientes, incluyendo los menores de edad, y abandonando lo que tienen aquí. Yo creo que no habíamos tenido desde hacía muchísimo tiempo un gobierno que falle en todas las áreas, desde la ciudad capital, donde jamás se volvió a instalar el transporte público. No sabemos por qué. Yo estoy a la espera de que en cualquier momento nos anuncien la entrada de alguna empresa internacional que va a venir a ocupar el lugar de la empresa nacional. Solo así, si hubiera un gran negocio de por medio, entendería yo por qué nunca se pudo instalar el transporte público de regreso. Eso significa en dónde está el subsidio de ese transporte, en dónde está el presupuesto de ese transporte. Entonces, ¿qué hizo la Municipalidad de Guatemala? ¿Lo cobró o no lo cobró? ¿Qué hizo el gobierno central? ¿Se lo entregó o no a la municipalidad? Lo cierto es que no hay transporte. Seguimos teniendo peores problemas de agua en todas partes de la ciudad capital, no digamos en el país, donde se siguen desviando ríos, se sigue contaminando el agua. Es decir, en temas estamos graves, en todos los temas. Salud es por demás, todos los días se anuncia que no hay camas vacías, ¿verdad?, para el tema del COVID, pero tampoco hay camas vacías para las demás enfermedades, pero no hay medicina. Venimos hablando todo el tiempo de meter a prisión, de abrir juicios contra los proveedores de medicinas. Se ha convertido en un discurso, en una costumbre, pelear contra ellos, pero no hay una solución, no hay una propuesta. Yo no he oído en ningún momento que se diga que ahora se van a comprar de esta manera para evitar que esto pase, ahora vamos a hacer esto, ahora ya hay medicinas porque ya les abrimos procesos a los que antes las vendían. O sea, no hay ninguna solución, y eso incluye todas las instalaciones públicas, porque lo dijimos desde el primer día, y con esto quiero terminar el análisis de hoy. Debimos haber utilizado una buena parte del presupuesto para comprar los medicamentos y prevenir la crisis, que era una crisis de todo tipo, en una vacunación que ya no se hacía en el país contra cualquier tipo de virus, una campaña de vacunación inmensa
tomando medidas serias y no las medidas poco serias, incongruentes e inconstantes que se tomaron. Pero el resto del presupuesto, los millones que tuvimos, lo debimos haber usado para componer los hospitales de este país y para componer los centros educativos que están peor que nunca porque tienen año y medio de abandono. La gente no puede decir, vaya a estudiar, ahí se acuerde de lavarse las manos a cada rato, si ni agua llega a las escuelas, ahí tiene cuidado cuando va al baño, pues si ni baño tienen, el tema de recibir educación por internet, si ni siquiera hay energía eléctrica. Realmente todo es ridículo, es la palabra correcta, y lo que más preocupa es que nos dejemos, porque tienen a la clase política apachada por el desprestigio del cual somos objeto, tienen a la clase política de todos modos robando y ante todo no se están tomando acciones más que para seguirse enriqueciendo de un presupuesto más grande de la historia de este país. Lo lamentamos, tenés que ser portadores solo de malas noticias, pero sobre todo de malas administraciones, de malas actitudes y de una intención de no poder ni querer hacer las cosas.